Bien, y un tema que hablábamos y hemos hablado esta mañana, desde ayer ya cuando conocíamos que La Gente Topo fue seleccionada como mejor documental, ¿no? Fue nominada a la categoría de mejor documental de los premios Oscar. Para eso vamos a hablar con Maite Alberdi. Ella es la directora de La Gente Topo y ya está con nosotros y la saludamos a esta hora. ¿Cómo estás, Maite? ¿Bien ustedes? Hola Maite, ¿qué tal? Muy Buenos bien, días. no tan contenta como tú, nos imaginamos, ¿no? ¿Cómo? No tan contenta o igual de contenta que tú. Sí, estoy muy contenta, la verdad. Me imagino, fue una sorpresa, lo decías tú, entre todas las selecciones que había y los números no decían a lo mejor que La Gente Topo podía salir seleccionada y finalmente así fue. ¿Cómo tomas esta nominación? Bueno, con mucha sorpresa. Era un año bien difícil porque habían 250 películas en esa categoría preseleccionadas antes de las 15. Entonces ya haber estado en las 15 era impactante. Lo tomo con mucho orgullo, muy impresionada del trabajo que hizo mi equipo también. Como acá hay mucho talento, pero es un equipo que trabajó incansablemente para llegar ahí y claro, y rompiendo todas las predicciones, como que es la única película independiente, la única película que no tenía un estudio atrás grande o una cadena de streaming. Entonces en realidad fue bastante un trabajo uno a uno para que la película se viera y llegara, y no lo esperábamos, y me llena de orgullo esa categoría también, porque sí, es una categoría que nunca había tenido un documental chileno, una categoría que históricamente era bastante gringa y se ha ido abriendo en los últimos años, y creo que va a marcar un antes y un después también para el documental chileno y latino. Maite, y en ese sentido, ¿tú tenías expectativas cuando estaban preparando el documental, cuando estaban rodando con La Gente Topo? ¿Tenían expectativas más altas respecto a tus trabajos previos? Porque antes habías tenido otros trabajos nominados también en otros festivales, en fin, habían recibido premios también tus cintas previas. Entonces, ¿había alguna intuición respecto a lo que podía significar La Gente Topo en particular? Yo creo que La Gente Topo es una película que yo no podría haber hecho como primera o segunda película, porque era un documental muy difícil de hacer, muy, muy riesgoso en su rodaje, que no sabíamos si íbamos a poder terminar, si iba a funcionar, si el detective lo iban a descubrir. Sergio al principio se arrepintió cuando estaba adentro. Entonces, mientras estábamos grabando, yo creo que el único objetivo era poder terminar de grabar y poder cumplir con nuestros financistas y no tener que devolver la plata. Era como más que la película fuera viable. Y cuando ya teníamos el material y empezó a crecer, porque una coproducción entre 5 países, y teníamos muchos productores opinando y tratando de que la película funcionara en todo el mundo, entre todos empezamos a planear como a dónde queríamos llegar con esta película. Y el Oscar fue uno de los objetivos de la distribución siempre, y se tomaron decisiones muy pensadas para eso. O sea, este año, claro, hubo que estrenar online, pero nosotros ya teníamos estreno asegurado en salas en Estados Unidos, como se planeó con ese objetivo. Entonces, es muy fascinante ver que eso funcionó. Claro. Y yo creo que sí, pese a que estaban en nuestro horizonte, uno igual no se lo espera. Y creo también que, claro, las nominaciones se construyen también desde las películas anteriores. Como nosotros teníamos como equipo una carrera dentro de la industria documental, y en esta categoría votan documentalistas que ya éramos conocidas por la ONCE, que a mucha gente le había encantado en Estados Unidos, los niños también. Son películas que produjo la televisión pública, que produjo la PBS, se habían visto mucho. Entonces como que uno no llega tampoco de la nada con esta película, sí, a hacerse posible. Entonces yo creo que es un camino que claramente se va construyendo, y el día antes, que está la lista de los 15, y empezamos a conversar entre los 15 y a mandarnos mensajes, estábamos todos como que eran 15 directores que nos admiramos mucho entre nosotros, que nos conocemos de distintas partes del mundo, nos conocemos, y donde ya era en realidad acá todos admiramos el trabajo de todos y la película que quede está bien, y era como muy
genuino ese sentimiento, Sí. como de comunidad de documentalistas también. Y somos parte de esa comunidad por la carrera, no por el agente topo. Sí, ahora eso es lo que te quería preguntar o reflexionar también, conocer tu reflexión al respecto de tus otros trabajos, ¿no? Con un equipo que ya venían trabajando, por ejemplo, con la ONCE o los niños. ¿Qué denominador común tienen? Que quizás esa sensibilidad que logró captar absolutamente ahora, porque el agente topo, a lo mejor, a diferencia de las otras, no sé, y ahí tú reflexionas al respecto, Maite, tiene la sensibilidad de lo que pasa con las personas mayores, en fin, pero de una manera un poco más ficcionada, a diferencia quizás de los otros documentales. No sé si me entiendes, pero acá también se logra guiar una historia llegando al mismo denominador común, que es esa sensibilidad de las personas que finalmente conectaron con la historia del agente topo. Y sí, yo creo que la gracia del agente topo es que parte desde una historia bastante insólita como para tener el acceso y que es bastante graciosa y deriva a un contenido y a una experiencia más emotiva y quizás un poco más dolorosa para algunos espectadores. Y ese cambio de registro es lo que la vuelve original claro, no es una película que te invita a ver a personas mayores que se sienten solas, sino que te invita a ver la historia de un detective con una espía que hace su trabajo, entonces entra desde otro lugar. Y ese gancho ha sido muy interesante en la industria, no solo para el público, digo, en la industria estadounidense. Uh-huh. Pero también creo que pasó algo en esta rama documental que al conocer el trabajo anterior mío, no se discutió tanto si era realidad o ficción. Y eso creo que fue muy determinante, porque es una industria gringa que ha estado muy acostumbrada a consumir documentales con archivo, entrevista, voz en off, como con un lenguaje bastante tradicional. Y si piensas en el agente topo y en la ONCE y en los niños, sí, tiene quizá un punto de partida muy distinto y muy estilizado y como una historia que parece venir desde otro lugar, pero al final la forma de observar ese hogar de ancianos es igual que la forma de observar en los niños, la forma de observar en la ONCE y en el Salvavidas. Entonces, creo que eso ya lo habían venido observando y ya no era esa la pregunta. Entonces, eso me pareció muy interesante, como yo tenía miedo de esos cánones clásicos del documental gringo y la imposibilidad de entrar con una película más vanguardista en la forma a esa industria. Y yo creo que ayudó mucho como entender la forma que teníamos de filmar por años. ¿Y tú sientes que esa innovación en tu estilo, en esa narración, te permite entrar finalmente en este listado de mejor documental? ¿Crees que ahí estuvo la clave? Yo creo que ahí estuvo la clave, y yo creo que la clave también estuvo en la estrategia de producción. O sea, también las películas anteriores nos regalaron la posibilidad de elegir con qué productores queríamos trabajar. Y la coproducción es una coproducción con Moto Pictures, que es una de las productoras de documentales más grandes en Estados Unidos, que han estado nominados al Oscar antes. Entonces también sabían muy bien cómo funcionaba el camino a una nominación. Claro. O sea, no viene, la película viene por los socios estratégicos que va sumando y que puede sumar por la trayectoria también. O sea, como ellos están apostando a un equipo que conocieron sus trabajos anteriores y que conocíamos hace años y que emprendemos este camino. Entonces, sí, sin duda es la historia, pero también el equipo que hay detrás. Maite Alberdi, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Felicitaciones, además, súper pendientes a lo que esté pasando el 25 de abril en la ceremonia final. Que estés muy bien. Maite. Buen día. Muchas gracias. Estén bien. Chao.